Bien, jóvenes, vamos a continuar un poco con el tema de Stata. Voy a abrir mi Stata y bueno, vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer pues es buscar un archivo do file que tengo en la máquina. En este caso vamos a ver primer parcial, semana uno y tenemos un práctico que es en este caso, algunos comandos básicos de Stata, clase uno, bueno, clase uno Stata, tercer pack, que es un poco repetido. Yo quiero que vayan viendo, en este caso, recordando un poco que Stata es una herramienta bien versátil, estadística y econométrica. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es pues abrir una base interna. Para eso nosotros vamos a llamar al, al comando cuse autos y nosotros podemos ejecutar, miren, cuse auto y ejecuto. Y lo que yo puedo ver es que aquí está ya mi base con mis variables. En este caso también yo puedo ver dir sys use para ver sys use. Bueno, vamos a olvidar el comando, pero yo les decía que, por ejemplo, nosotros podemos colocar the script para ver cuántas variables tiene. La variable tiene 74 observaciones. La base, perdón, 12 variables. Recuerden ustedes que este es un arreglo matricial y así se los había dicho, ¿verdad? Donde las columnas representan, pues, las factores o variables que nosotros estamos investigando y las filas representan cada uno de los casos que nosotros podemos observar. En este caso son 74. Aquí nosotros pues ya habíamos dicho que teníamos varias tipos de variable y había explicado un poco que a qué hacía referencia esto. El comando clear lo que me hace es borrar la base que yo he cargado y poder trabajar con otra. En este caso, yo también puedo cargar o puedo pedir que me describa ciertas variables y para eso simplemente lo que voy a hacer es describe y voy a nombrar las variables de mi interés, que en este caso es el precio, es las millas por galón y es foreign, que en este caso recuerden que foreign es una variable que es dicotómica, que hace referencia si el vehículo es producido en el país o es importado. En este caso, nosotros podemos ver que ya con el comando, entonces nosotros podemos ver que este es el nombre de las variables, este es el tipo de las variables que nosotros tenemos. Forex es un tipo de carro y está en variable tipo byte, ¿sí? Bueno, entonces aquí nosotros podemos ir explorando un poquito acerca de Stata. Otra forma en que nosotros podemos pedir información de las variables es con el comando codebook. Codebook, así se, codebook. Y simplemente si yo escribo codebook, me da la información de todas las variables y si yo codebook, entonces yo le doy enter y van a ver que se despliega la información, bueno, numérica, estadística y pertinente de todas las variables. Este realmente debió ser el primer comando que yo debí de haber desplegado porque esto me permite, por ejemplo, ver que la variable marca, make, es tipo string, ¿sí? Es con 18 caracteres, ahí lo está diciendo. Sea, hay 74 observaciones, no hay ninguna variable o ningún dato que sea missing. Y en este caso también nosotros tenemos algunos ejemplos de las marcas que nosotros tenemos. Pero si nosotros nos vamos abajo, por ejemplo, en el precio o el price,
pues es numérica, el tipo de variable es int, es numérica. Tenemos un rango de 3.291 a 15.906. Son 74 observaciones. No tenemos ningún dato perdido. Missing es perdido. Pues tenemos una media de 6.165, una desviación estándar de 2.949 y tenemos los percentiles. Yo creo que los percentiles ustedes ya los pueden explicar. Entonces, QDBook también me permite desplegar un poco la información del tipo de variable con que nosotros estamos trabajando y, por ejemplo, vean ustedes aquí en Foreign, el tipo es numérica, si es numérica tipo byte. Sí, es foreign. En este caso, lo que me dice es si yo voy a tener dos datos. Uno, si es extranjero, cero, si es nacional el vehículo. Aquí tenemos nosotros una tabla de frecuencia, una tabulación que nos permiten decir, pues, mira, 52 vehículos de los 74 son domésticos y 22 son realmente importados. Pero de igual forma, nosotros también podemos seleccionar ciertas variables de interés como QDBook Price, el MPG y el turno, que en este caso creo que el turno es como el espaciado. eh, y de esto, de estas tres variables seleccionadas, QDBook, que es el, el comando, y price, que es el precio, millas por galón, MPG, y tour, que creo que es el espaciado del maletero. Y miren, esto me da de las tres variables. Nosotros podemos ver las tres variables que yo solicité, pues aquí está el precio, aquí está millas por galón y aquí está tour. Miren, ahí tenemos nosotros toda la información. También nosotros podemos pedir una lista concreta de una variable. O sea, nosotros queremos ver los primeros 10 elementos de la variable price. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? List, selecciono la variable y yo la condiciono y le digo, porque si ustedes ponen list prime, entonces les va a dar la lista de todos los 74 observaciones. Si está fuera de 1.000 observaciones, les daría las 1.000 observaciones. Entonces, este 1 entre 10, in 1 entre 10 o en 1 entre 10, lo que les está diciendo que les va a dar los 10 primeros datos del precio. Y miren, aquí yo los tengo, precio, y miren, los primeros 10 datos son de 4.099 a 4.082, que es el último dato de observación. O sea que ustedes también pueden pedir ciertas listas, por ejemplo, de algunas variables de interés. Vamos a ver si escribo, recuerden, list, price, MPG, y le vamos a decir in, a ver, perdonen, lo ponemos en inglés y seguramente nos debe de tirar las dos variables. Miren, las dos variables, precio y millas por galón, y aquí tengo los primeros 10 datos. Esto es cuando nosotros estamos haciendo una exploración de datos en SPSS. El comando summarize, que ya lo habíamos dicho, agregándole coma detalle, lo que me va a hacer es, además de darme alguna información descriptiva, me va a extender esta información y miren ustedes que nos despliega. Al agregarle detalle, nos va a dar los percentiles del 1, del 5, del 10, del 25, 50, 75, 90, 95 y 99. Y además nos da el número de observaciones, nos da la media, la mediana, la varianza, la asimetría y la kurtosis, que esto yo tengo que ver esto por el tema de sesgo. Recuerden ustedes que nosotros hemos dicho que los estimadores pues tienen tres propiedades, ¿verdad?
y esas propiedades es la insesgadez. Entonces, en este caso, ¿para qué nos sirve tanto el coeficiente de simetría como de kurtosis? Para ver si existe o no existe sesgos dentro de la información. ¿Cuándo es que, por ejemplo, un estimador es insesgado? Cuando nosotros suponemos que la media, que es igual a la moda y que es igual a la mediana, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ver esta parte. Recuerden ustedes que es summarize, es el nombre de la variable, y detail lo que les tira es una información más amplia, descriptiva de la variable. Ahora nosotros podemos generar también una tabla de frecuencias y el comando es table, en este caso for a, y yo les decía, ojo con esto porque cuando nosotros generamos una tabla de frecuencias, esto se da más para variables que son cualitativas o u ordinales. En este caso, por ejemplo, yo puedo tener aquí las frecuencias, en este caso, de doméstico e importado. Miren ustedes, tenemos 52 y 22, ¿sí? Entonces, podemos ver. Ahora, ¿cómo yo puedo agregar una tabla de frecuencias o una columna de frecuencias? Voy a utilizar también el comando tabulate. En este caso, el tabulate, nosotros vamos a tener la variable reparación del 78, o sea, son vehículos que fueron comprados en el 78 y lo que se quiere conocer cuántos de ellos han sido reparados hasta el momento en que se hizo el levantamiento y simplemente le agrego coma frec de frecuencia. Entonces, tiramos esto, tabulate, y miren, en este caso, pues yo tengo una tabla de frecuencias que muchas veces yo conozco, tabulate o tab, así lo pueden hacer ustedes también. En este caso, miren, con una reparación, pues tenemos dos vehículos con dos reparaciones, tenemos 8 vehículos con 3 reparaciones, 30 vehículos con 4, 18 y con 5, 11. Ahora, lo interesante es que nosotros tenemos una base de 74, ¿verdad? Pero aparentemente nosotros tenemos 5 valores missing o 5 valores perdidos o 5 valores que no fueron puestos aquí, pero el programa lo que me hace es una reponderación con los datos. Entonces, me está diciendo que los vehículos, por ejemplo, este 3, los vehículos que han tenido entre 0 a 3 reparaciones representan el 43,48 del total de la muestra. Y aquí nosotros tenemos, perdonen, en la frecuencia, eh, en la frecuencia relativa o porcentual, perdonen, lo que me está diciendo que el 43%, 43,48% de los vehículos del 78 han sido reparados 3. Pero eh, en este caso, los que han sido reparados de 1 a 3 veces representan el 57%. ¿Sí? Entonces, ahí hago una rectificación de esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden ustedes, tabulate, el nombre de la variable y coma frec, y ya ustedes pueden generar. Ahora, yo puedo hacer una tabla de contingencia. Esa tabla de contingencia es cuando yo cruzo dos tablas que son básicamente variables que son cualitativas. En este caso, tab, que es tabulate, reparaciones 78 y si son domésticos o si son importados. Entonces, yo corro el, el comando y vean ustedes, me está clasificando el número de reparación de 1 a 5 y me está diciendo esto en filas, lógicamente, y en columnas, pues me pone la otra variable, si el tipo de carro es doméstico o es importado. Recuerden que la primer variable, pues van a ser sus filas y la segunda variable la van a definir como columnas. Y aquí tengo los 69 vehículos y ahí yo puedo hacer un montón de análisis que se necesita. Ahora, si yo quiero calcular el porcentaje de las
de las columnas, por ejemplo, entonces simplemente yo escribo eh, datos cruzados, porcentaje en filas, perdón, porcentaje en filas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tab, la variable 1, la variable 2 y vamos a escribir coma row, que es va a ser la fila. Y le estoy diciendo que no me lo calcule que no me calcule las filas en frecuencias. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Y pues aquí tenemos que, bueno, nosotros estamos calculando la tabla de frecuencias domésticos y foreign y vean que me lo está calculando ya de forma porcentual eh, por filas. O sea, ¿cómo salen este 100? Pues es el valor de aquí dividido entre el total de acá. Por ejemplo, para obtener este 90, entonces yo dividí el número de vehículos reparados que eran domésticos entre el total de vehículos independientemente domésticos o importados que hayan sido reparados 3 veces. Sí, entonces ahí ya nosotros tenemos. Nosotros esto también lo podemos hacer por columnas, o sea, la relación de cada una de estas observaciones entre las columnas. Y para eso, entonces, nosotros vamos a utilizar el tab variable 1, variable 2, call no frequency. ¿Ok? Entonces, en este caso, no frequent, lo que le estoy diciendo es que no me saque la frecuencia, sino que solo los porcentajes. Pero voy a probar algo. Voy a hacer esto solamente. Vamos a ver. Le he quitado una frecuencia para... Y bueno, lo que yo pensé es que si aquí nosotros tenemos la frecuencia y aquí tenemos el porcentaje, que este es la división de 2 entre 48, que es igual a 4,17. Como yo estoy calculando los porcentajes a nivel de columna, entonces nosotros los podemos tener así o directamente si nosotros le ponemos call y le ponemos no frecuent, entonces nos está diciendo que no va a calcular la frecuencia, sino que solo los porcentajes. Ok, entonces, bien, ahí ustedes pueden ir viendo por ejemplo, la tabla de contingencias, en este caso en porcentajes, pero en porcentajes de qué, del total, también va a ser igual, utilizando las mismas variables, reparaciones 78 y foreign, es coma cell, no frecuencia. Le estoy diciendo, no me lo calcule por frecuencias, pero sí por porcentajes. Y nosotros podemos ver que este 2,90 es en base a este 100. Este 11,59 es en base a este 100. Entonces, ahí yo tengo que ver, a esto se le llama frecuencias marginales, creo yo, ¿sí? Entonces ahí ya vamos viendo un poquito acerca de esto. Quiero que vayan tomando sus anotaciones. Por ejemplo, podemos calcular hacer una tabla de frecuencias por categoría. Miren, por categorías, voy a seleccionar la variable categórica u ordinal, que en este caso es for a, y le voy a escribir sumaray del precio. O sea, estoy pidiéndole que de esa variable con dos categorías me dé los datos descriptivos del precio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Miren ustedes. Interesante porque me está diciendo, pues, de los carros domésticos, el precio promedio es de 6,072 y de los importados 6,384. Su desviación es estándar y las frecuencias que yo tengo. Y aquí tengo el total de la variable for utilizando el precio. Sí, entonces, eso me sirve también para hacer un análisis descriptivo. Por ejemplo, en este caso,
yo quisiera ver cuál es el precio promedio, cuál es el rendimiento promedio por vehículo o por el tipo de vehículo o por el número de reparaciones. Entonces le escribo tab, selecciono red 78, summarize MPG. En este caso, entonces podemos ver nosotros efectivamente toda esta parte y van a ver ustedes que ahí está la media, está la desviación estándar y aquí es importante, por ejemplo, los vehículos que solo han sufrido una reparación, su rendimiento promedio es de 21 millas por galón. Los que han recibido 5 reparaciones, pues su promedio de rendimiento es de 27,36. Es interesante entonces de repente analizar esto. La otra forma en que yo podría hacer es seleccionar ciertos datos. Por ejemplo, para eso voy a escribir table. Sí, ahí lo tengo. Aquí vean, table. La variable que categórica, que en este caso es reparaciones 78, esta es variable ordinal y le voy a escribir C y voy a escribir número de observaciones N, las millas por galón, la media, las millas por galón, en este caso de la desviación estándar, las millas por galón, la media y así sucesivamente. Entonces, veamos nosotros qué sucede acá y vean ustedes qué es lo que me está dando. Me está dando de la variable reparaciones, número de reparaciones, me está dando pues el número de observaciones de millas por galón, por categoría, por número de reparaciones, su respectiva media, su desviación estándar y su mediana. Miren, entonces ya con esto yo puedo ir haciendo algunos análisis. Ahora, nos vamos a meter un poco al tema gráfico y en el tema gráfico pues es importante ver que, por ejemplo, los gráficos que más vamos a utilizar es el scatter. Es que el scatter es, en este caso, gráficos de dispersión, pero para hacer un gráfico de dispersión usted necesita dos variables. Millas por galón y usualmente estas son cuantitativas ambas, o sea, millas por galón y el precio. Entonces, en este caso, scatter, millas por galón y precio, y vamos a ver qué es lo que sucede. Creo que ya me la genero. Aquí está, miren, millas por galón y el precio. Millas por galón en el eje Y y el precio. La primera es Y, la segunda es X. Y podemos ver que efectivamente nosotros tenemos una relación inversa. No sé si lineal exactamente, pero sí inversa entre el rendimiento de los vehículos y el precio de los automotores. Aunque la lógica me debería decir que el precio no es una variable que explique el rendimiento de los vehículos. La otra forma que muchas veces yo tengo es utilizar el comando core para ver si están correlacionados y a qué nivel están correlacionados. Y miren ustedes que hay una correlación negativa entre el precio y las millas por galón de menos 0,46, o sea, es menor a 50%, es baja. Entonces ustedes pueden ver esto acá. Entonces nos vamos a quedar hoy con eso. Espero que vean eh, su clase y hagan sus anotaciones.